Definitivamente eres una romántica. Vamos a intentarlo. ¿Qué? Un beso final protagonista. Pero nosotros no somos protagonistas de nada. Déjate besar. ¡No! Buenos días, señor Armando. Beatriz Rincón está aquí en Miami. No, pero eso no puede ser. ¿Pero usted no vio las fotos que le mandé? Sí, es ella. Dígame qué debo hacer. Yo pensaba que mi pasado ya no me dolía y que ya había sanado, pero no es así. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Todo lo que haces desde que te conocí me funciona. Betty, te estás convirtiendo en algo más que una amiga. Tú descarga los secretos de la espalda. Siente cómo te liberas de un peso muy grande. Descargo el secreto del paradero de Betty. ¿Sabes dónde está? Betty está en Miami, pero no se lo voy a decir a nadie. Armando, ¿a dónde vas? A Miami. Pero no me preguntes. Ya después te cuento. ¿Puedes creer que se fue de viaje y no me dijo nada? Se fue a Miami. ¿Estás segura? ¿No se fue para otra parte? Sí, claro, yo misma lo escuché. ¿Por? Porque Beatriz está en Miami. Eres una mujer muy dulce, Beatriz Rincón. Y yo jamás podría hacerte daño. Me encanta estar contigo. Me has llegado al corazón. Me gustaría creerte. Me gustaría tener fe en alguien. Pero es que ya no puedo. Vengo a hablar con Betty. ¿Acaso no te bastó con lo que ya le hiciste? Las cosas no fueron así. Tú no te mereces una mujer como Betty. Esa es su decisión, no la tuya. Déjame hablar con ella. Y te prometo que si ella me pide que me aleje, no la vuelvo a buscar jamás. Déjame conocerte un poco, Betty. Y aprende a conocerme a mí también. ¿Betty? ¡No! No debiste hacer eso. ¿Y algo más que me quieras contar? Ay, no, qué pena, señorita Catalina. ¿Usted lo vio? Fue un beso, pero un beso que yo ni siquiera le di. Él me dio un beso a mí. Armando estaba conmigo y vio lo mismo que yo vi. ¿Beatriz en Miami? Se fue a trabajar. Con Catalina. No lo puedo creer. ¿Pero tú cómo sabes eso? Eso no importa. ¿No te das cuenta de lo que esto significa, Margarita? Armando todavía ama a esa mujer. Por eso se fue como un loco a buscarla, para volver con ella. No, eso no lo sabemos, Marcela. A lo mejor fue a buscarla para que dé la cara. Roberto le ha estado buscando por todas partes, por cielo, mar y tierra. Ahí está. Vamos a hablar entonces con Roberto para que él ponga punto final a esta locura de Armando. No, eso sí no, Marcela. Roberto no se puede enterar de lo que pasó entre Armando y Beatriz. Ya suficiente tiene con el estrés de la empresa. ¿Y entonces qué? ¿Me tengo que quedar como una idiota de brazos cruzados mientras Armando va detrás del amor de esa mujer? No, sé paciente. Las cosas ya no son como antes. A lo mejor este viaje le sirve a los dos para que se den cuenta. Sobre todo Armando. No lo creo. Armando se fue a buscar a esa mujer. Y una fea jamás se negaría a un hombre así, como Armando. Ay, mira, yo entiendo que lo perdí, lo entiendo, pero no por ella. Fue por una fea, no por Beatriz. Mira qué bueno está el nuevo programa de diseño de Hugo. Ahora, bueno. Bueno, ahorita, Romina, primero quiero hacerte una pequeña pregunta. A ver, Sí, ¿este cuadro que sale aquí es tuyo? no sabía que me seguías en las redes. No, yo no te sigo en las redes, pero este cuadro es idéntico a uno que le robaron a Hugo cuando se metieron en el apartamento a robar, ¿te acuerdas? Sí, la verdad que fue horrible. Este cuadro es carísimo, Romina. Y yo me pregunto, ¿dónde lo conseguiste tú? No entiendo, ¿me estás acusando a mí de robármelo? No, yo no te estoy acusando de nada. Yo te estoy pidiendo una explicación. ¿Sabes por qué? Porque yo no la encuentro. Mira, no sos nadie para pedirme explicaciones, ¿ok? Sí, claro que sí me tienes que dar explicaciones. Tú sabes muy bien quién soy yo en la vida de Hugo. Sí sé quién sos en la vida de Hugo. Sos una vieja metida. Eso es lo que sos. Todo el tiempo queriendo controlar todo lo que gira alrededor de él. Pero no te vas a meter conmigo porque te va a ir mal. No te conviene. Ay, vaya. Tú me estás amenazando, Romina. Te estoy amenazando. Y tené cuidado porque lo cumplo. ¿No han visto a Jenny? Es que tengo 3 vestidos para trabajar y la loquita no aparece. Yo la busco. Gracias.
ahora qué quieres? Ay, Armando, deja de tratarme como si yo fuera una acosadora. Somos amigos, ¿no? Mejor dime que tienes tiempo para mí porque es mi día libre. Perdóname, por favor, perdóname, pero es que tengo muchas cosas en que pensar, tengo muchos pendientes. Yo también, Armando, pero yo siempre tengo tiempo para ti. Además, me siento sola ahora que estoy aquí en Miami trabajando para este diseñador español, Joaquín de Quirós. ¿Quién? ¿Lo conoces? ¿Cómo que metiste a Efraín en tu casa? ¿Te dio la fiebre de las vacas locas o qué? Pues no, maná. Simplemente que, pues, ¿cómo lo voy a dejar ahí con todas las patas rotas y sin nadie que lo atienda ahí como un homeless? Es lo que se merece ese mendigo. O sea, convéncete. Ese hombre no perdió la memoria. Te está fregando. Es un psicópata narcisista. Pues eso es lo que dice Charlie. Pero, mana, también es el papá de mis hijos. Ay. O sea, ¿se te olvidó cuando te dijo vieja o cuando se instaló con la lagarta en tu casa? Convéncete, inframundo. Es la verdadera rata de dos patas. Quebradas, eso sí, pero rata asquerosa igual. No se me olvida. ¿No? Pero pienso en mis hijos. Pienso que es el padre de mis hijos y que ellos no se merecen que yo viva las broncas con él. Cuando me dice, ¿por qué no me haces una sopita, mi amor? ¿Por qué no me enseñas los álbumes de fotos? Recuérdame los momentos bonitos. Me dan ganas de decirle, ojalá te pudras, rata inmunda del infierno. Pero luego cuando se me baja el coraje, pienso, ¿qué tal que la vida me está queriendo dar una segunda oportunidad y yo no me estoy dando cuenta? A ver, ¿es en serio, Chofis? O sea, una segunda oportunidad para que ese imbécil te vuelva a humillar con cualquier cucarachona que se le aparezca. A ver, no inventes, Sofía. Nomás compáralo con Charlie. Ese sí es una maravilla de hombre, como mi Enrique. La diferencia entre Charlie y Fraimundo es de años luz. Sí, la verdad que Charlie se ha portado muy bien conmigo y es un buen hombre. ¿Pero qué? Échalo, dale. ¿Tienes un pero atravesado? Pero Efraín dice que tiene una vieja, una tica. O sea, y aparte te pones a creerle. ¿Que tiene una qué? Una vieja de Costa Rica. Así se les dice a las mujeres que nacen en Costa Rica. ¿Es en serio? No. Definitivamente los hombres son unas bestias, muy bestias. ¿Sabes qué? Déjalo en mis manos. Yo lo voy a averiguar. ¿En serio? Sí. Va. De perro. Ay. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Es que te estás durmiendo y queremos ver el juego. Pues durmiendo, estoy viendo la televisión. Ustedes no pueden ver ningún juego, están haciendo la tarea. Siéntate, pueden hacer la tarea que juego en la televisión. Tienen que estudiar mucho para que el día de mañana sean tan exitosos como su papá. Tú no eres exitoso. What? What did you say? Ponte a hacer tu tarea, Junior. Es exitoso. Por favor. ¿Lesionado? ¿No puedes trabajar porque tuviste un accidente? Las cuentas del hospital son demasiado altas. No estás solo. Nuestro grupo de abogados tiene una solución para ti. Yo no tenía ahorros. Dependía de mis sueldos para vivir. Y el conductor de la troca que me atropelló se dio la fuga. Y podía dormir por las noches. Ay, no. El estrés era demasiado. Soñaba que me atropellaban de nuevo. Qué terrible historia, amigo. Y cuéntenos, ¿qué hizo entonces? Vi un comercial de su grupo de abogados. Llamé y aceptaron mi caso. Gané una indemnización de $1 millón. ¿$1 millón de dólares? Están actuando. Call Peter, tu abogado.
yo soy ahora la imagen de su nueva marca. Y la verdad yo creo que él va a ser el diseñador revelación de la temporada, porque sus diseños están divinos. Wow, sí, me imagino. Sí. ¿Sabes si Betty está trabajando con él? Betty. Betty. ¿Cuál Betty? Betty. Ah, esa Betty. Esa. La que era tu asistente. Sí, esa. Yo creo que sí, porque yo por ahí la he visto con Catalina Scarpa. Pero yo la verdad no sé qué hace aquí. Esa mujer no pertenece a este medio. Pero ¿sabes si entre ese tal Joaquín y Betty hay algo? Ay, Armando, por favor, tú me tienes que contar qué es lo que pasa con esa mujer. Tú estás aquí por ella. ¿Betty sabe algo importante? Ah, Betty sabe quién es la mujer que se metió en tu relación con Marcela. Armando, sea quien sea esa mujer, ella no te va a poder hacer tan feliz como yo. Recuerda los viejos tiempos. Perdón, pero me tengo que ir, sí. ¿Pero qué te pasa? Armando, no eres el mismo. Relájate, estamos en Miami, es mi día libre. ¿Betty? Perdón. ¿Qué? Betty. Por favor, escúchame, por favor, escúchame, sí. Está bien, no te toco, pero por favor tienes que oírme. Yo ya te oí mucho tiempo, ya oí todas tus mentiras. No son mentiras, Betty. Yo te amo. Lo que escuchaste en esa vez fue... No, tú querías deshacerte de mí. Después de que terminé el informe ya no me necesitabas más. ¿Qué es lo que quieres? ¿Seguir torturándome? Betty, mi amor, escúchame. No me digas mi amor. Mira, por favor, déjame explicarte. Sí, aunque sea la última vez, déjame hablar. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de 8 centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.